Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Bruno, soy uno de los coordinadores de la Red Team Space de este año de la Coparty y hoy vengo a darles una charla que se llama Basic Introduction to Red Team Operation, en donde básicamente en esta charla vamos a estar hablando un poco de una forma sencilla y alto nivel de lo que es la introducción a los servicios de Red Team gestionados. Espero que disfruten esta charla. Bueno, vamos a empezar primero un poco con la motivación. ¿Cuál sería la motivación de alguna manera por la cual una compañía, una empresa, una compañía, podría querer contratar un servicio de Red Team gestionado? En realidad, parte de esa motivación parte primero de un pie inicial que de alguna manera es el nivel de madurez. La realidad es que un servicio de Red Team, que después vamos a ir contando un poquito más en detalle de qué se trata un servicio de Red Team y cuál es su mirada, su antagonismo en relación a la mirada más tradicional del Penetration Test. La realidad es que para que una empresa genere internamente o contrate un servicio gestionado de Red Team, tiene que tener un determinado nivel de madurez, primero, que es lógico, ya que si no, digamos, no nos va a servir mucho el servicio en sí mismo. Cuando hablamos de nivel de madurez, básicamente estamos hablando de que la compañía ya tenga un programa interno de Vulnerability Assessment, en donde buscan vulnerabilidades en general en sus sistemas y aplicaciones, y que no solamente las buscan, sino que tienen un sistema ya de gestión donde trabajan sobre esas vulnerabilidades, remedian las vulnerabilidades, donde esta compañía que quisiera contratar o contratar o generar un servicio de Red Team, ya también genera actividades de penetration test, o sea, las actividades de penetration test no le deberían ser ajenas de alguna manera a lo que es la operatoria de seguridad. Hoy por hoy, normalmente las compañías de determinado rango para arriba, o rango medio para arriba, normalmente ya han hecho alguna actividad de penetration test. Y obviamente hay muchas empresas que tienen un sistema de gestión en donde el penetration test no es solamente una actividad que se hace una vez por año, sino que es una, una actividad que se hace con muchísima más asiduidad junto con los Vulnerability Assessment, ¿no? Como parte del nivel de madurez, la compañía ya debería tener controles. Normalmente estos controles surgen no solamente desde un punto de vista de compliance, de control y de compliance normativo, como vamos a ver después también, sino también justamente como parte de un output, justamente de todas estas acciones que sirven de input, que estamos mencionando, como encontrar vulnerabilidades en forma constante y generar la remediación de dichas vulnerabilidades, todo lo que es la gestión de la vulnerabilidad en sí misma, hacer los penetration tests y demás. Cuando uno genera este tipo de actividades, normalmente lo que sale como output son mejoras de controles, digamos, ¿no? Herramientas inclusive, digamos, propias para lo que es el área de seguridad. Hoy por hoy hay muchísimas, digamos, más allá de lo que es la clásica, no sé, consola antivirus. Hoy existen otras tecnologías que sirven para prevenir temas de ataque y demás, como por ejemplo DR. Cuando hablamos de herramientas podemos estar hablando también, por ejemplo, de un SIEM, que ya la compañía tenga un SIEM, alguna tecnología de SIEM, para lo que es el monitoreo de eventos de todos los sistemas y plataformas, digamos, críticos de la compañía. Que obviamente tenga procesos, ¿no? Procesos ya relativamente maduros y operativos en relación a cómo se generan todo este tipo de actividades, de cómo se debería generar un control, de cómo se debería disparar y controlar ese control quincenal, mensual, no sé, cada 2 meses, cómo se debería operar la seguridad de la operación de una cuenta, de las, no sé, de cuentas críticas de servicios o de cuentas nominales, cómo debería ser el parcheo de los sistemas de la compañía, y obviamente las personas. Cuando hablamos de las personas hablamos no solamente de tener un determinado nivel de madurez por parte de las personas que componen la compañía,
como por ejemplo todo lo que es, ya lo vamos a ver más adelante, es el Security Awareness o concientización en materia de seguridad, no solamente para el usuario final, sino también para los administradores que gestionan las plataformas de dicha compañía. La realidad es que podemos decir que una empresa tiene un determinado nivel de madurez cuando cumple mínimamente con todos estos ítems que estamos mencionando, mínimamente teniendo controles, procesos y personas que trabajan en conjunto, ¿no? Y además tener justamente como parte de input estas cosas que mencionábamos. Y en realidad acá entran un montón de cuestiones, porque está muy lindo cómo lo vamos describiendo, pero ¿en qué se traduce esto? ¿Se traduce solamente en tener un área de seguridad informática? No necesariamente. Cuando hablamos de tener un área de monitoreo, cuando hablamos de tener un área de Blue Team, que ahora vamos a ver un poco el mundo de los colores, lo que estamos hablando es de una empresa que justamente, no quiero ser reiterativo, pero que justamente tiene ya estos niveles de madurez, que a lo mejor ya tiene un SOC interno. SOC es el acrónimo de Security Operations Center, así como hay muchas empresas que tienen un área de SOC interna, algunas lo tienen externo, lo terciarizan, pero que mínimamente ya tienen este tipo de operatoria y de cuestiones de seguridad ya como más avanzadas, ¿no? Con procesos más elaborados, medibles, ¿no? Que ya tienen sus KPI, sus métricas y demás. ¿Y por qué, en realidad, ¿no? También como parte de la motivación, además de la madurez que debería tener? ¿Por qué una empresa que, aún teniendo todo lo que estamos mencionando, que tiene en materia de seguridad y que aún así querría contratar un servicio de gestionado de Red Team Operation, ¿por qué lo querría hacer? Bueno, la realidad es que sigue habiendo al día de hoy, lo miramos todos los días, en las noticias de diarios, revistas, de medios digitales, especializados, no especializados. Todos los días vemos noticias de incidentes de seguridad constantes, ciberataques, ciberataques a las personas, no solamente a las tecnologías de una determinada compañía o entidad en particular, sino a las personas que la componen, ataques de algo que seguramente todos han escuchado, no sé, el famoso ransomware, que cada vez evoluciona de una manera enorme. Cada vez son más complejos, cada vez son más comunes ver estas noticias hoy en los diarios, en los medios digitales y demás. Entonces, de alguna manera es como que las empresas, aún teniendo todo lo que mencionamos en materia de seguridad, se empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más podría hacer para probar desde una óptica lo más real posible mi seguridad, para no ser una estadística más de incidente que mañana salga en el diario, digamos, ¿no? Bueno, otra de las motivaciones es el cumplimiento. Algo que hablábamos recién es que muchas compañías tienen, por cumplimiento regulatorio y normativo, ya sea porque pertenecen a una multinacional que tiene determinados estándares de seguridad que a su vez le baja como lineamiento a sus subsidiarias, o por cualquier cuestión normativa propia de la industria en la que se desempeña la compañía. El problema es que muchas veces estas regulaciones o estos procesos que tiene la empresa, incluso dentro de lo que es, en este caso, el área de seguridad, desde un punto de vista de compliance normativo, no siempre son los correctos. O sea, muchas veces estos procesos sí, o las políticas, los estándares, digamos, todo lo que es la parte de gobierno, ¿no? De la operatoria de seguridad en general, si bien muchas veces se construyen en base a no solamente una normativa en sí, sino las mejores prácticas, la realidad es que no siempre están descriptas de la mejor manera, no siempre se adecúan realmente a determinadas situaciones que podrían pasar. Entonces, por eso, un poquito jugando con esta imagen, lo que queríamos reflejar acá es que muchas veces algo que debería ser B es D, algo que debería ser C no es la letra correcta, pero básicamente esta imagen juega un poquito con eso, ¿no? Que muchas veces tenemos escrito todo un montón de documentación, como pirámide documental, que indica cómo deberían ser ciertas cosas y cómo deberían ser ciertas operaciones, que no siempre necesariamente
están hechas de la manera más correcta, o de la manera más efectiva, vamos a decir. Y las empresas, como yo decía al principio, empiezan a hacerse como ciertas preguntas que es lógico que se hagan, inclusive en el caso de las empresas que mencionábamos, que a lo mejor ya tienen un nivel de madurez bastante importante, donde se empiezan a preguntar cosas como, bueno, ¿y qué pasa si nos pasa a nosotros? O sea, porque sí, tenemos un área de seguridad, tenemos un SOC, tenemos esto, tenemos un Blue Team, tenemos una herramienta súper cara de monitoreo con un montón de storage, monitoreamos todo lo que entra, lo que sale, lo que pasa por la red. Y si así todo nos pasa, ¿qué pasaría, no? ¿Podríamos detectar de alguna forma? O sea, acá ya las empresas empiezan a hacer como ciertas cuestiones que ahora cuando después veamos un poco las diferencias entre el mundo de lo que es un servicio de Red Team y lo que es un servicio de Pentest, que tienen sus claras diferencias, muchas de estas preguntas entran dentro de esas diferencias, porque ya no es solamente detectar una vulnerabilidad o no, o sea, podríamos detectar un determinado patrón de ataque, podríamos detectar si, por ejemplo, un grupo de gente extranjera nos está atacando o están haciendo campañas de correo electrónico o de spear phishing apuntadas a determinadas personas de nuestra organización. ¿En cuánto tiempo nos podríamos dar cuenta? Algo que se sabe y que ya es como una cuestión ya entendida por parte de las empresas con un determinado nivel de madurez, es que muchas veces hay empresas que ya han sido hackeadas y a lo mejor ni siquiera lo saben. Y que a lo mejor se les está haciendo determinadas acciones que después vamos a hablar, como por ejemplo exfiltración de información sensible y un montón de otras cuestiones, que muchas veces no lo saben y las empresas terminan dando cuenta tiempo largo más tarde, digamos, ¿no? Entonces, una de las principales premisas también entran en este tipo de preguntas de ¿en cuánto tiempo me daría cuenta? ¿Cuál debería ser un umbral aceptable? ¿Podría contener ese ataque de alguna forma? El que sea, ¿no? Ya sea un spear phishing, un phishing masivo, ciertas cuestiones granulares que a veces hoy se ven que son como muy dirigidas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de ese tema que es todo lo que está relacionado al Advanced Persistent Threat. ¿Podría erradicarlo? Otra pregunta que normalmente las empresas se hacen. Que ahora vamos a ver bien en cómo encaja todo esto. Bueno, ¿cómo puedo de alguna manera verificar y validar todo lo anterior, ¿no? Bueno, de alguna manera nosotros acá ponemos una imagen que lo dice todo, que es tratando de responder las preguntas. Básicamente, todas las personas responsables de un área de seguridad, el CISO, o si hay más de un CISO, jefes y demás, deberían generarse ciertos planteos y cuestionarios, como los que decíamos recién, para justamente, si tienen que hacer un trabajo en donde tengan que presentar a la dirección algún tipo de propuestas, se puede hacer este tipo de trabajo de entender, bueno, cómo es nuestra posición real de seguridad si nos pasara algo como lo que venimos mencionando, ¿no? Algún ataque dirigido específicamente a nuestra compañía o a alguna de las personas que lo componen. Vamos a hablar un poquitito entonces ahora sí ya más del Red Team. Acá en este slide, de este PowerPoint, nosotros pusimos una definición de una bibliografía en particular que de hecho después al final cuando les menciono alguna de las bibliografías, este libro está, que es un libro que se llama Red Team Development and Operation, de Joe Best, es uno de los libros más nuevos que han salido en materia de Red Team. Lo mencionamos porque, primero, antes que nada, algo que nos ha pasado y que sabemos que le ha pasado a muchas personas que se han adentrado un poco en el mundo del Red Team, es que hay poca bibliografía de Red Team. O sea, hay muchos libros técnicos, sí, papers y demás, pero hay poca bibliografía de cómo funciona realmente un servicio de Red Team, que es lo que de alguna manera a través de esta charla nosotros queremos como evangelizar y de alguna manera dar a entender y conocer. La realidad es que esta frase que nosotros pusimos que dice, el Red Teaming es el proceso de emular una amenaza del mundo real con la finalidad de entrenar y medir la efectividad de las personas, procesos y tecnologías utilizadas para defender un entorno.
¿Por qué ponemos esta frase? Porque fíjense en realidad, ¿no? Es un poco casi hasta de sentido común, pero la frase está definiendo ya de alguna manera, de una forma bastante taxativa, cómo funciona un servicio de Red Team. Cuando hablamos, y acá vamos donde vamos a empezar a hablar un poquito con las diferencias con un servicio de penetration test. Cuando hablamos de Red Team, estamos hablando de un servicio que no busca, a diferencia de la mirada tradicional del pentest, entender cuántas vulnerabilidades tiene un determinado sistema nuestro y si esas vulnerabilidades podrían ser rápidamente explotadas o no. El proceso de Red Team es mucho más abarcativo que un servicio de penetration test, muchísimo más abarcativo, y sobre todo porque justamente, a diferencia del pentest, que se centra muchísimo más en la tecnología en sí mismo, que en otras cuestiones, el mundo del Red Team, o los servicios gestionados de Red Team, no se centran solamente en tecnología, sino, como bien dice la frase, en procesos y personas. Lo que busca un servicio de Red Team es probar la postura de seguridad desde una óptica lo más real posible, a través de distintos ataques que en forma constante se van modelando y generando y ejecutando, para probar de todas las ópticas posibles cómo vulnerar. Entonces, por eso decimos que de alguna manera es como muchísimo más amplio que el mundo del pentest, ¿no? Lo que es la mirada tradicional del pentest. Perdón. Entonces, fíjense, algunas diferencias básicas, podríamos haber puesto más, ¿no? Penetration test siempre tiene un esfuerzo específico, a diferencia del mundo del Red Team, que son esfuerzos que son como mucho más metódicos, regulares porque y repetibles en el tiempo. Normalmente cuando una empresa contrata un penetration test, y más allá de la modalidad, o sea, cuando hablamos de pentest, sí, sabemos que está, si es black box, si es white box, pero más allá de la modalidad, suelen tener un foco y un esfuerzo específico. Y además tienen también, junto con el foco y el esfuerzo específico, suelen estar por ende también acotados en tiempo. Normalmente cuando una compañía contrata un servicio de penetration test, se hace después obviamente de un feedback de ida y vuelta y de relevar la necesidad del cliente. Normalmente se hace una aproximación del servicio donde, no sé, supongamos que la consultora que va a realizar el pentest dice, bueno, pues yo para hacerte esta tarea, este pentest, de acuerdo a la cantidad de IPs públicas que tenés y bueno, toda una serie de cuestiones, me va a llevar, vamos a decir, no sé, un mes de trabajo, X, un mes de trabajo podría ser, algo que es estándar, más 2 semanas para preparar el informe y la presentación. En cambio, en el mundo del Red Team no está acotado el tiempo. Si bien obviamente no digo que es infinito, pero como las actividades son muchísimo más granulares y entran en juego un montón de cuestiones técnicas, inclusive desde el punto de vista de recolección de información sensitiva, se le dedica muchísimo tiempo en el caso del Red Team, a diferencia del pentest, el hecho de que justamente en muchos casos se ataca a las personas, y cuando hablamos de las personas no siempre estamos hablando solamente de las personas que componen la organización, puede ser un proveedor externo, algo que se da mucho en el mundo de los servicios de Red Team, a diferencia de un pentest, es que se suele hablar de engagement o escenarios, en donde de alguna manera se plantean, es como mucho más rica la narrativa de ataque, se plantean hipótesis de escenarios que podrían pasar, y obviamente una vez que se consensúan esos escenarios, después se trabaja en modelarlos, o sea, y entender, porque podría pasar que, no sé, vamos a suponer, un escenario podría ser que no sea siempre la clásica mirada del atacante externo, ¿no? Podría ser que a lo mejor la compañía nos diga, bueno, mira, yo quiero probar cómo sería generar un escenario en donde ustedes repliquen eh, donde ustedes repliquen una determinada operatoria que hoy ya existe, que es de un tercero, que da soporte, que ya tiene de por sí conectividad a nuestra red interna porque le da soporte a una determinada plataforma, y queremos entender qué pasaría si alguna de las personas de esa organización que se conecta y da soporte y que se le paga por ese servicio, quisiera hacer abuso de los permisos y los privilegios que se le dan para operar en esa plataforma. Entonces,
eso podría ser un escenario, estoy tirándolo como muy alto nivel, ¿no? Entonces, dentro de ese escenario, podría pasar que no solamente tengamos que recrear ciertas cuestiones y demás, utilizando una credencial idéntica de acceso a la que utiliza quizás esta compañía, sino que además lo que se va a intentar probar, por ejemplo, entre otras cosas, es, bueno, una vez que tengo esa credencial y una vez que accedí supuestamente al sistema que tengo acceso, ¿qué podría hacer? No solamente de una óptica maliciosa dentro de esa plataforma, sino también dentro de toda la red de la compañía. Ver si puedo pivotear entre redes, acceder a redes de otros recursos que no tienen absolutamente nada que ver con los equipos o servidores que corresponden a esa plataforma para la cual se supone que la compañía está dando soporte. Bueno, todo eso, obviamente, a diferencia de un pentest, en donde muchas veces una empresa puede contratar un pentest pura y exclusivamente para testear una aplicación que va a lanzar nueva al mercado, o un pentest sí, anual externo que digamos, incluso hoy por hoy, por una cuestión de compliance y normativa, las empresas suelen hacer mínimamente un pentest externo una vez al año. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? En donde básicamente nos van a dar un set de IPs y el pentester va a probar, ver todo un circuito donde va a testear las IPs, va a buscar ciertas cuestiones, por supuesto, externas, pero más que nada se va a concentrar en las IPs del perímetro, va a tratar de entender qué es lo que está escuchando en esas IPs, si hay algún servicio que sea vulnerable, alguna aplicación o web service que sea vulnerable. En cambio, la realidad es que en el mundo del Red Team es mucho más amplio y mucho más rico. Por eso decimos que en el caso del pentest el alcance, no solamente el esfuerzo, es mucho más específico y son acotados en el tiempo, sino que el alcance es mucho más limitado. A diferencia de un Red Team que el alcance está siempre definido de acuerdo a las necesidades de un determinado escenario que se pueda querer ejecutar. Obviamente en el caso del penetration test está focalizado en todo lo que es costo-beneficio, justamente por las premisas que mencionábamos recién. En cambio, en el mundo del Red Team está mucho más focalizado el servicio en la mejora y la remediación continua. Y obviamente el penetration test está basado en capacidades de explotación de vulnerabilidades, porque justamente como decíamos, está pensado para testear determinadas tecnologías que podamos tener expuestas de cara a Internet, o mismo cuando hacemos un pentest interno, y ver cuánto se la puede explotar. Por eso decimos siempre que el pentest, a diferencia del Red Team, se centra mucho más en la tecnología y ver si esa tecnología tiene vulnerabilidades o no, y cuán explotables son. En cambio, fíjense la diferencia, que en el mundo del ejercicio de Red Team gestionado, en vez de estar basado en explotación de vulnerabilidades, está basado en amenazas o threats, y obviamente en lo que se llama TTPs, que TTPs es el acrónimo de técnicas, tácticas y procedimientos, que ahora vamos a ver en breve qué son. Pero básicamente las tácticas, técnicas y procedimientos, en los frameworks que están más ligados al mundo del Red Team, son las acciones que muchas veces se van documentando en diferentes matrices o frameworks ofensivos de Red Team, en donde nosotros podríamos tomar, de alguna manera, si quisiéramos hacer un determinado ejercicio de Red Team, de acuerdo al escenario, las tecnologías planteadas dentro de ese escenario y demás, podríamos tomar esas tácticas, técnicas y procedimientos que se van documentando de ataques reales y ver la forma de replicarlas. Que ahora vamos a ver un poquitito de qué se trata. Un poco para repasar el tema de los colores, ¿no? En el mundo de los equipos, o los famosos team colors. Entonces, y así vamos desgranando un poquito más el tema de lo que es Red Team, Blue Team y demás. Entonces, por un lado, tenemos la figura del equipo Red Team, que obviamente siempre es la facción ofensiva, son las personas que se encargan, como venimos diciendo, de hacer todas las actividades, no solamente en este caso como Red Teamers o dentro de un servicio Red Team, sino que históricamente la figura del Red Team es la persona que se dedica a hacer las tareas ofensivas, inclusive a nivel de tareas de penetration test. Pero en el caso de un Red Team gestionado, básicamente, en este caso, es no solamente quien hace acciones ofensivas, sino quien emula y simula ataques reales a través de diferentes técnicas. La figura del Blue Team, obviamente, e históricamente, es el grupo de personas que están del lado de la vereda defensivo, ¿no?
son los que, por eso siempre se dice que la diferencia o parte de lo que define al mundo del Red Team y el Blue Team es como el juego del gato y el ratón. En realidad siempre el Red Team de alguna manera es el equipo que genera ataques y que está buscando constantemente vulnerar, quiero decir, y normalmente la gente que está al lado del Blue Team o del lado defensivo son las personas que se dedican a vigilar y de alguna manera cazar al atacante que está haciendo las acciones, ¿no? Obviamente dentro de una organización. La realidad es que hay otros colores. El Purple Team, bueno, antes que nada una aclaración, se nota que sepan disculpar, pero soy muy fanático de Marvel, así que quise representar un poquitito de una manera como más amena y graciosa todo esto del mundo de los colores con los personajes de Marvel. Lo que es la visión del Purple Team es algo, siempre esto desde una óptica siempre conceptual, ¿no? Pero lo que indica el Purple Team es que, más allá de que pareciera que es la combinación de los dos colores, pero básicamente, que en parte lo es, pero básicamente a lo que conceptualmente se refiere esto, es que históricamente las personas que estaban del lado ofensivo, Red Team, inclusive con actividades de pentest tradicionales y demás, siempre de alguna manera estuvieron como un poco descalzadas de lo que es la gente que se ocupa del lado de defensa y monitoreo, de alguna manera, ¿no? Entonces, históricamente nunca fueron de trabajar juntos, en general. Normalmente cuando se quiere testear algo de seguridad ofensivo, sí, se contrata, o ya sea que tengo internamente, si soy una empresa con un determinado nivel de madurez, como decíamos al principio, quizás ya tenga incluso internamente un área que se dedica a hacer actividades de pentest interno y de testear la seguridad de las aplicaciones y demás, en donde una vez que, digamos, se testea, nada, se genera un informe y se manda y alguien lo tiene que tomar y generar las remediaciones. La realidad es que el Purple Team como tal cambia un poco este concepto y lo que busca o persigue es que estas dos áreas que históricamente no fueron siempre de trabajar tan en conjunto, hoy, a través de estos servicios gestionados que nosotros mencionábamos, sí lo puedan hacer. Entonces, cuando se da esta sinergia, cuando hay un proceso interno, más allá de si el área contratada de Red Team es interna o es externa, digamos, contratada a una empresa fuera especializada o no. La realidad es que a partir de que se generan determinados engagement en conjuntos y en donde el área de Red Team colabora y cada vez que se termina de generar un engagement o escenario, se junta con las áreas que están relacionadas en este caso al tema de Blue Team, lo que se suele hacer son actividades, como mencionábamos un poco al principio, de descomposición, en donde el Red Team, por un lado, presenta los informes ejecutivos, técnicos, cuenta cómo fue que armó la campaña, cuenta cómo fue, o sea, de una óptica ya de narrativa de ataque, cómo fue todos los pasos que se fueron siguiendo, obviamente presenta esa información en los informes técnicos, obviamente entrega los artefactos, scripts, cosas que hayan sido utilizadas, pero además, adicionalmente, dentro de ese mismo brief, se trabaja con la gente de Blue Team justamente para hacer esa decomposición. Entonces, lo que suelen salir como actividades de esos briefs es que la gente de Red Team cuenta, bueno, para hacer esto hice tal cosa, pudimos bypassear tal defensa y tomar determinada acción, buscando de alguna manera a través de determinado TTP o táctica, técnica, procedimiento de un determinado framework. Pudimos hacer un escalante de privilegios por tal o cual razón. Eso se va tomando nota, normalmente son como briefs que y suelen ser ejercicios que llaman, en la jerga del Red Team, llaman tabletop, en donde se descompone un poco todo esto como estoy contándolo, y en donde de alguna manera, dentro de esa ida y vuelta, dentro de ese feedback y dentro de esa decomposición, el Blue Team también, o las personas responsables de Blue Team, no solamente van tomando nota, sino que de alguna manera también van haciendo esta interacción de, lo podríamos haber detectado, esto lo hiciste acá, entró un correo por acá, no sé, explotaste a una determinada persona a través de un correo. Podríamos haber detectado ese correo si la persona hubiera tenido el suficiente nivel de concientización o security awareness. Esa persona quizás hubiera hecho un clic en ese link que le mandaste o hubiera abierto ese adjunto malicioso que logró que vos pudieras poner un pie, por ejemplo, dentro de la compañía.
cómo deberíamos ajustar, por ejemplo, los sistemas de anti-spamming que tenemos a nivel de perímetro y de firewall y demás, como para inclusive, junto con el nivel de concientización, para que inclusive ese tipo de correos tenga una capacidad mucho más alta de filtrado. Bueno, todo ese tipo de cosas, cuando se trabajan así en conjunto, es lo que hace conceptualmente cuando hablamos de un Purple Team. Básicamente el Purple Team es un grupo de personas que pueden ser las mismas que normalmente operan como Red Team y las que son como Blue Team. O sea, porque también hay como un falso concepto que se suele pensar que cuando hablamos de un grupo de personas o que una empresa tiene un equipo de Purple Team es como un grupo de personas aparte por fuera de lo que es el Blue y el Red. Y normalmente en realidad es conceptual, lo que se quiere, lo que significa esto es que cuando un área se dice que tiene, una empresa, perdón, se dice que tiene un área de Purple Team, significa básicamente que estas dos áreas que históricamente trabajaron en forma no tan conjunta, hoy tienen procesos internos como los que yo estoy contando, entre otros, en donde colaboran mutuamente en forma constante para mejorar constantemente las medidas de seguridad de la compañía. Por eso decimos que el Red Team de alguna manera colabora, ¿no?, en la validación práctica de todos los elementos defensivos de la organización. Y por eso decimos que como parte de los elementos defensivos, hablamos de personas, procesos y tecnologías principalmente. ¿Por qué? Porque de nuevo, no nos centramos tanto en la tecnología solamente, sino también en procesos y personas. De hecho, es muy normal, cuando hablamos de las diferencias del Red Team, es muy normal que en un área de Red Team, o como parte de los engagement, perdón, de un área de Red Team, se hagan tareas de ingeniería social, donde inclusive se elija determinadas personas target o que se consideran importantes de la compañía o que pueden tener información comprometedora de la compañía, y se las perfila, o sea, entendiendo no solamente qué es lo que hace esa persona dentro de la compañía, sino por fuera de su mundo laboral, a través de las diferentes redes sociales. Ahí, por eso dentro del mundo del Red Team tenemos actividades en forma constante de OSINT, de Open Source Intelligence, de ingeniería social y demás, porque las personas también pasan a ser un objetivo explotable dentro de un ejercicio de engagement, de Red Team. Y obviamente, como decíamos, muchas de las tareas en las que colabora el Red Team son tareas especializadas, que están basadas en tácticas y procedimientos comúnmente conocidos y utilizados por actores de amenazas externos, como puede ser una campaña de APT, ahora vamos a ver qué es una APT, que es una Advanced Persistent Threat, pero que son ataques que de alguna manera, o técnicas, perdón, ligadas a ataques, que de alguna manera muchas organizaciones van de alguna manera documentando a medida que las estudian, que se generan estos ataques y que estas organizaciones se dedican a estudiar cómo fue el ataque, qué tipo de, de malware utilizaron, bueno, y una serie de cuestiones, y obviamente todo eso se documenta y obviamente se les pone un identificador que normalmente es lo que después puede ser una determinada táctica que tiene, no sé, que cae en una determinada categoría y que tiene un determinado número. Entonces, el Red Team dijimos, modela y ejecuta escenarios que permitan evaluar, ¿no?, la seguridad de la compañía. Las defensas técnicas con las que cuenta la compañía, ¿no?, o entidad, como pueden ser firewall, como decíamos, antivirus, EDR, los Intrusion Detection System, que son los IDS, los Intrusion Prevention System, que son los IPS, DLP, que el DLP es todo lo que es la parte de monitoreo de información sensitiva, que pueda estar siendo exfiltrada a la compañía, el SIEM, que los SIEM son las tecnologías de monitoreo, el monitoreo en sí mismo con el que cuenta la compañía, más allá de si lo vas a traer una tecnología de 100, normalmente sí, o cualquier otra tecnología, ¿no? Los mecanismos de respuesta a incidentes, y también las capacidades de recupero frente a esos incidentes. Entonces, fíjense, dentro de lo que estamos contando del Red Team, fíjense cómo cambia con la mirada tradicional del pentest. O sea, el Red Team como servicio gestionado, lo que busca, muchas veces cuando se tiene que modelar un escenario, lo que se busca es entender, bueno, ¿qué busco lograr con este escenario?
qué quiero testear realmente. Y cuando hablamos de testear, no hablamos solamente de, sí, la seguridad de una aplicación o la seguridad de un determinado dispositivo de networking, sino las defensas. Lo que, a diferencia del pentest, los servicios de Red Team lo que quieren testear en forma constante y de la manera más real posible son los tiempos de detección, los tiempos de respuesta, si los monitoreos son correctos, o muchas de las acciones que a lo mejor ejecuta el equipo de Red Teamers pasan por debajo del radar y la compañía no los, o digamos el área de Blue Team no los detecta. ¿Por qué? Porque eso es como una rueda de mejora constante, en donde cuando se comparte esa información y justamente trabajan en conjunto, por eso decimos que es un poco el juego del gato y el ratón, la gente que compone el área de Blue Team, de alguna manera va a tomar acciones sobre lo realizado, va a mejorar esos métodos de defensa que tienen, va a lo mejor tunear una determinada tecnología que digamos, no sé, como decíamos, del anti-spam o lo que sea, para que la próxima vez muchas de esas acciones que a lo mejor el equipo Red Team realizó puedan ser detectadas y monitorizadas. Y en todo caso va a caer del lado del equipo de Red Teamers, por eso decimos el juego del gato y el ratón, ver la forma, cuando vuelva a de alguna manera a replicar algún escenario similar o a testear otros escenarios, ver o sea, ver la forma de bypassear esos mecanismos de defensas, incluso últimos, que a lo mejor el área de Blue Team pudo haber implementado en un engagement o como parte del resultado de un engagement anterior. Entonces, el objetivo de un ejercicio de Red Team, dijimos, es obtener una foto del nivel de riesgo real que tiene la compañía y obviamente del personal que la compone. Y obviamente, sí, va a haber actividades en común, normalmente un equipo de personas o Red Teamers, dentro de lo que es un servicio de Red Team gestionado, no es que no va a realizar desde lo técnico actividades de pentesting, pero también van a realizar otros tipos de técnicas como todo lo que es seguridad física, actividades de social engineer y demás, para que justamente cubriendo todos esos ángulos o esos focos se pueda trabajar en medir todo lo que decíamos antes, que era no solamente la tecnología, sino también procesos y personas. Y normalmente se testea, como parte de las acciones técnicas, se testea la seguridad obviamente de aplicaciones de todo tipo, web, mobile, redes externas, redes internas, redes de OT, que pueda tener la compañía si las tiene, o de IoT, la seguridad física de la compañía, y la seguridad de las personas a través de la ingeniería social. La metodología de Red Team, a diferencia de la mirada clásica del Penetration Test, tiene algunas diferencias, más allá de que tanto en el Pentest como en el Red Team siempre se grafica como que hay una serie de cuestiones que en forma constante hay una iteración y que se repite, pero en el mundo del Red Team cambia en relación al Pentest. Y normalmente la metodología del Red Team siempre arranca por todo lo que es reconocimiento, lo que es compromiso. Compromiso de alguna manera es cuando ya logré de alguna forma u otra poner un pie dentro de la organización. La persistencia, qué mecanismos de persistencia voy a generar para que una vez que logré entrar pueda entrar las veces que quiera, y no que logré entrar de casualidad una vez y que después pierdo el acceso, digamos, a ese lugar al que logré entrar, ya sea un servidor, la máquina de un usuario al que exploté a través de un spear phishing personalizado, lo que sea. Una vez que logro generar la persistencia, normalmente también en conjunto, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, entra todo lo que es la tecnología de Command and Control, que es, la realidad es que hoy es muy difícil que yo opere adentro de una red parado físicamente, en realidad es como que conceptualmente sí, pero no es que yo estoy parado porque realmente exploté una comunidad local en un equipo, en un servidor, sino que normalmente voy a estar trabajando a través de una tecnología, de un servidor externo, de una tecnología que se llama Command and Control, en donde voy a establecer un canal de comunicación con el activo que tengo vulnerado, y a partir de ahí, a través de ese Command and Control, voy a interactuar con los diferentes activos internos de la compañía, en donde puedo hacer búsqueda de credenciales, volcado de credenciales, pivoting a través de la red. Bueno, acá pusimos pivoting, todo lo que es escalamiento de privilegios
locales o de cuentas de dominio. Entonces, bueno, tiene toda una interacción que se da en forma constante, y bueno, obviamente después lo que es la parte de cleanup y reportes, ¿no? Que eso, igual que un pentest, sí, obviamente siempre hay toda una parte de reportería donde se presentan todos los hallazgos, la narrativa del ataque, las cosas que se utilizaron y demás. Siguiendo un poquito con los términos, decíamos que tenemos los TTPs o técnicas, tácticas, técnicas y procedimientos, y lo que es APT o Advanced Persistent Threat. En realidad el término de APT ya existe hace unos cuantos años, tiene como una connotación por detrás la sigla en sí misma, que lo que indica es que de alguna forma los ataques que están basados en APT son persistentes en forma constante, y por eso es que cuando se habla de un APT se habla de, digo, más allá de la palabra que es Advanced Persistent Threat, pero básicamente lo que está queriendo decir ese término es que básicamente de alguna manera las organizaciones que trabajan en atacar a empresas y demás, desarrollando sus propios exploits, comprando exploits en el mercado negro y haciendo actividades en donde de alguna manera están con una gran cantidad de tiempo que normalmente otras empresas no pueden replicar, probando y probando y probando en forma constante. Entonces lo que el término indica cuando se habla de APT también es que de alguna forma u otra en algún momento una compañía va a ser vulnerable si realmente un actor externo malicioso quiere penetrar en la compañía. Están dados por actores de amenazas externos, como recién mencionaba. Suelen ser atacantes bastante sofisticados, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de atacantes sofisticados, a su vez también hablamos de organizaciones criminales incluso, o sea, no suele ser, digamos, la figura que históricamente siempre se puede hablar de, o en el imaginario de la gente se puede pensar como que es una personita que está con una capucha, ¿no? Y haciendo tiqui tiqui en el teclado. Normalmente son grupos de personas con altos conocimientos, skills técnicos sofisticados, en donde trabajan en conjunto y durante una gran cantidad de tiempo para hacer todas las cosas lo más prolija posibles para realmente encontrar la mayor cantidad de vectores de ataque por la cual se pueda atacar una determinada compañía. La diferencia justamente, como mencionábamos al principio, en relación a un penetration test, es que los objetivos siempre son a largo plazo. Y obviamente es sigiloso. Normalmente una campaña de APT, una de las cosas que busca es pasar, como se suele decir en la jerga, por debajo del radar y no ser ruidosa. Por eso decimos que muchas de las compañías que han sufrido este tipo de ataques a través de campañas de APTs y demás, normalmente ya han sido hackeadas y ni siquiera lo saben. Y a veces se dan cuenta o se enteran meses después de haber sido hackeadas. Indicadores de compromiso, que esto es algo que utilizan mucho que no es el foco de la charla de hoy, pero que se llaman threat hunting, o sea, las personas que de alguna manera se dedican a buscar estos artefactos y rastros generados por las acciones por un equipo de actor de amenaza, o mismo podría ser por un equipo de Red Team que emula o simula a través de determinados TTPs emulación de campañas de APT, digamos, ¿no? Cuando hablamos de indicadores de compromiso podemos estar hablando de direcciones IPs, hashes conocidos, bueno, todo un montón de cuestiones y de artefactos que se generan cuando se hacen determinados tipos de ataques. Compromiso asumido es un término que se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la cuestión del tiempo? Muchas empresas toman este approach cuando tienen contratado un servicio de Red Team gestionado, en donde básicamente se inicia bajo la premisa de que ya se cuenta de alguna forma con el acceso o el conocimiento interno de la compañía. Sobre todo en el caso del acceso. ¿Por qué? Porque a veces, como si bien obviamente un servicio Red Team gestionado, como decíamos, suele tener como mucho más tiempo en su ventana y cantidad de esfuerzos y demás, que un penetration test de su mirada tradicional, igual, a diferencia de una organización criminal que sí realmente puede estar 3 años planeando un ataque, en el caso de un servicio de Red Team,
hay igual un tiempo que es finito. Entonces, muchas veces, para simular ciertos escenarios o engagement, se toma como punto de partida el compromiso asumido, en donde normalmente puede ser como, por ejemplo, yo les contaba, una máquina que simula ser, no sé, una máquina de un usuario con determinadas características, de acuerdo al escenario que se quiera hacer, en donde ya se parte de la idea de que esa máquina fue hackeada. Entonces, lo que se evita muchas veces, depende del caso y el escenario que se quiere ejecutar, lo que se evita muchas veces es tener que, de alguna manera, generar todas las acciones para probar la hipótesis de que realmente pudiste explotar esa máquina. Se gana tiempo, básicamente. Y presupone, obviamente, este compromiso asumido, presupone que, de alguna manera, no importa cuántas mejoras haga en todo lo que es la tecnología de perímetro y demás, presupone que en algún momento alguien de la organización va a ser vulnerable, o va a ser vulnerado, perdón, y que ese usuario en algún momento va a terminar siendo víctima de un ataque de spear phishing o phishing personalizado, como se suele decir. Como decíamos, suele ser la mayoría de los ejercicios, ¿no? Por un tema de costos y tiempos. Pero a veces igual pasa, ojo, porque nos ha pasado con Javier, mi coequiper, que muchas empresas igual, aunque sea una vez, quieren probar ese escenario y que se hagan realmente todas las cuestiones reales que se deben hacer para hacer una campaña de spear phishing real, para justamente poder probar la hipótesis, digamos, ¿no? Después, una vez que eso se logra testear y que a lo mejor se logró comprometer a alguna de las personas y vulnerar algún punto de contacto de la compañía, después obviamente el resto de los engagement o escenarios que se puedan seguir ejecutando a lo largo del servicio gestionado de Red Team, normalmente ya toman un compromiso asumido justamente para ganar tiempo. Adversary Simulation y Adversary Emulation. Adversary Simulation, básicamente, dentro de la jerga del Red Team, lo que indica es que muchas veces puede pasar que una determinada compañía, no sé, supongamos, podría ser, no sé, una compañía del rubro del petróleo, ¿no? Una petrolera, que son, digamos, son empresas que de un determinado rubro y que son bastante de nicho, y no es que existen 50 petroleras en nuestro, no sé, por ejemplo, en nuestro país. Entonces, podría pasar que una empresa nos diga, quiero que pruebes, no sé, porque la empresa X, no sé, una empresa petrolera X, acaba de tener hace menos de un mes un ataque, digamos que ya es público, y queremos que nos repliquen ese mismo ataque para ver si nosotros de alguna manera somos vulnerables a ese ataque. Entonces, en realidad lo que implica el Adversary Simulation es repetir el comportamiento exacto de un actor de amenaza, ¿no? de una campaña de una APT. No solamente utiliza los mismos TTPs o tácticas técnicas 6%, sino que literalmente emula exactamente el comportamiento paso a paso de cómo fue. En cambio, el Adversary Emulation lo que implica, a diferencia, son como un poquito parecidos, pero cambia. El Adversary Emulation lo que hace es, de alguna manera, es replicar un determinado tipo de comportamiento, pero que no necesariamente lo estoy repitiendo o simulando literalmente exacto, sino que lo que voy a hacer es tomar los mismos TTPs o TTPs muy, muy similares a los que utilizó una determinada campaña de APT, y los voy a utilizar, digamos, de alguna forma que a mí me parezca más adecuada, generando otro tipo de escenario o pretexto, digamos, ¿no? Pero sí tomando los mismos TTPs o prácticamente los mismos TTPs que esa campaña de APT. Bueno, Command & Control ya habíamos mencionado, son parte, como tecnología está compuesto por herramientas y protocolos que conforman esa tecnología de Command & Control, para gestionar de forma remota un equipo que ya comprometí, ¿no? Esto que hablábamos antes, ya no es que estoy realmente parado yo físicamente en un equipo, sino que lo que termina pasando es que tengo algún agente deployado con un canal de comunicación en la máquina que comprometí. Y esto es porque normalmente, ¿por qué se apunta tanto hoy al tema de las personas, ¿no? Porque si yo logro vulnerar
a una persona y tener un pie en su máquina, lo que va a terminar pasando es que hoy es muy raro, pero muy muy raro realmente, que la máquina de un usuario no tenga salida a internet. Que puede no pasarnos, por ejemplo, con el tema de los servidores. A veces nosotros podríamos tomar control de un servidor, ya sea porque explotamos una vulnerabilidad o lo que sea, y no necesariamente ese servidor tenga salida a internet, que de hecho como buena práctica los servidores en general no tienen salida a internet. Puede pasar un servidor que esté en una DMZ, de cara a internet sí, quizás, no necesariamente, pero normalmente el resto de los servidores que no están ni siquiera en una DMZ, sino que están internamente en la LAN, en un segmento de red en particular, normalmente no tienen salida a internet. No es necesario que la tengan. En cambio, las máquinas de los usuarios siempre, siempre, ya sea que lo hacen obviamente a través de un proxy y demás, pero siempre tienen salida a través de internet. Y por ende, cuando trabajamos con un command and control, el tráfico que genera este tipo de tecnologías es tráfico que puede ir por el canal de navegación, de DNS, todo lo que es a través del protocolo HTTP y demás. O sea, utilizan canales de comunicación que normalmente las empresas ya tienen aceptados como parte del tráfico entrante y saliente a nivel de firewall. Payload, de alguna manera también siguiendo con los términos, es básicamente la carga entregada que voy a realizar, pero que es un tipo de acción programada por el atacante o por el red teamer, ¿no? O sea, el mejor ejemplo siempre que damos es, bueno, sí, utilicé un exploit, a lo mejor público, para hacer algo, para lograr explotar algo, pero después una vez que lo exploté, hago el exploit en sí mismo, dispara una carga, o que es el famoso payload, que podría ser, no sé, como se suele decir, ¿no? Una bind shell reversa que me genera una conexión hacia mi máquina como atacante. Eso sería más la acción que haría el payload que la explotación en sí misma que se realiza cuando traes el exploit. En el caso de un ataque de spear phishing, también se habla de payload como carga, ¿no? Si yo exploto a una persona a través de un ataque de ingeniería social, por ejemplo, le mando un phishing, obviamente el archivo malicioso que va dentro de ese correo al que yo voy a apuntar que el usuario abra, es el payload en sí mismo también. O sea que el concepto de payload aplica conceptualmente tanto a un tema de explotación de personas como de tecnología. La exfiltración, que es lo que hablábamos en un momento también. Existen herramientas, métodos para extraer información de la red interna. Bueno, y para ir adelantando un poquito, pues estamos cortos de tiempo. ¿Cómo se hace esto? Si yo tuviera que utilizar un modelo de trabajo que me permitiera, ¿no? Armar un servicio de red team gestionado o mínimamente ejecutar yo como red teamer desde lo que es algo más procedural, ¿no? De qué pasos tendría que tener en cuenta y demás, ¿no? ¿Qué podría hacer? O sea, ¿sobre qué bibliografía me podría basar? Bueno, obviamente hay, algo que hablamos al principio es que no hay tanta, pero igual hay metodología, hay bibliografía. En este caso vamos a hablar de dos fuentes puntuales, que son la Cyberkill Change y la Mitre Attack. La Cyberkill Change podemos decir que el Cyberkill Change fue uno de los primeros, se sigue utilizando como material de referencia, fue el primer framework, digamos, orientado a lo que es lo que hoy se conoce como servicio red team gestionado. Explica, obviamente está basado en todo lo que es el mundo de los APTs o Advanced Persistent Threats, y explica básicamente en 7 pasos cuáles son las fases que los adversarios externos realizan en pos de generar un ataque exitoso, ¿no? Y fíjense, bueno, este framework, para que se den una idea, lo desarrolló hace unos años la Lockheed Martin, que ustedes pensarán, bueno, que tiene que ver una empresa que se dedica a desarrollar aviones o componentes o partes de aviones. Bueno, en realidad la Lockheed Martin en Estados Unidos es un monstruo, digamos, tienen muchísimos contratistas y terceras partes, es una empresa muy grande. Y como pasa a veces incluso en otras industrias, como por ejemplo la industria financiera, bancaria y demás, que a veces también por el tipo de industria que son, el core de trabajo en el cual se mueven, o sea, en el caso de los bancos, que es el dinero y demás, bueno, suelen ser industrias grandes que de alguna manera, como siempre son blanco de ataque, generan, como pasa con la industria bancaria, determinadas
determinados papers o determinados estándares de seguridad. En este caso, la Lockheed Martin desarrolló este framework que se llama Cyberkill Change. Y fíjense la fase, ¿no? Estamos hablando de 7 fases. Reconocimiento, weaponization, ahora las decimos rápidamente, delivery, explotación, instalación, command and control y acciones. Básicamente lo que esto significa es que la parte de reconocimiento, básicamente para hacerlo bien rápido, la parte de reconocimiento es todas las acciones que voy a hacer para encontrar cómo está compuesta la tecnología de esa compañía, qué activos la componen, cómo es la composición del organigrama, la parte de las personas que la componen, bueno, todas las cosas que yo pueda relevar, ahí es donde entra toda la parte que históricamente en el pentest se dice information gathering, tanto pasivo como activo. A mí me gusta hablar más de OSINT, ingeniería social, pero básicamente es toda la recolección que voy a generar de esa empresa como empresa objetivo para poder generar inteligencia accionable y tomar acciones después para ver por dónde, de acuerdo a todo lo relevado, por qué lado puedo tomar ciertas decisiones para hacer una vulnerabilidad, para vulnerar a una determinada persona o grupo de personas y demás. La fase de weaponization, o que también se suele decir armoring, básicamente es, una vez que recolecté todo lo que decíamos recién en relación de la compañía objetivo, normalmente en esta fase entra justamente bueno, ahora que sé todo esto, voy a atacar así. Entonces, la fase de weaponization de alguna manera es como que dentro de esa fase se entran armar una POC, como se suele llamar, emulando una máquina del cliente con los mecanismos de antivirus que ya detectamos que esa compañía tiene, si tiene algún otro mecanismo además de antivirus, no sé, como por ejemplo DR, de determinada marca y proveedor. Entonces, programar el payload y ofuscarlo, qué métodos voy a utilizar de ofuscación y testearlo, ¿no? Para entender que eso realmente funciona bien. Después está la fase de delivery, que es una vez que hice la fase 1 y 2, de alguna manera es, bueno, ¿cómo hago el delivery de esto que ya generé, ¿no? De este ataque, de este payload. Bueno, ahí normalmente es donde entra toda la cuestión de phishing, spear phishing y demás. Explotación, que es cuando logré el objetivo, como por ejemplo vulnerar a una persona, que esa persona abra la carga, es un ejemplo que estamos dando, ¿no? Pero que esa persona realmente abra el correo y abra la carga, el correo malicioso y el archivo que lo compone, y a partir de ahí lo exploto. A partir de ahí lo exploto, la fase de instalación lo que implica es que yo podría, teniendo ya control de esa máquina, podría tomar acciones dentro de esa primera máquina que hace, como se suele llamar en la industria de foothold, y a partir de ahí yo podría subir determinados archivos binarios a esa máquina, podría tomar acciones en la máquina, ¿no? O instalar otras cosas en esa máquina comprometida. A partir de ahí después está lo que es el Command and Control, que es básicamente que en esa máquina donde logré explotar y hacer la instalación de las cosas, pueda tener la conectividad contra mi máquina de Command and Control, para poder hacer deploy de agentes y poder hacer otras cuestiones. Y por último, igual lo estoy contando muy rápido, y por último las acciones, que básicamente las acciones son qué voy a hacer sobre el activo una vez que logré hacer todas estas cuestiones, ¿no? Acá es donde puedo generar como atacante una disrupción de un servicio, donde puedo hacer exfiltración de información sensible, etc. Después, otro framework ya altamente aceptado hoy por la industria es la matriz de ATT&CK, de Mitre, que la realidad es que tiene, por un lado, que muchas veces la gente no la mira, una matriz que se llama la pre-attack, que es un poco lo que les contamos, donde están los TTPs o técnicas, tácticas y procedimientos, tanto en una como en otra. En este caso, en el caso de la pre-attack, básicamente lo que describe son técnicas y procedimientos que tenemos que tener en cuenta cuando queremos armar determinadas cuestiones antes de pasar a un ataque, ¿no? A lo que son las técnicas propias de un ataque. Acá es donde podemos ver como por ejemplo cómo generar actividades de OSINT, qué infraestructura deberíamos tener en cuenta, por ejemplo, para hacer una campaña particular de spear phishing, cómo hacer todo lo que es la parte, fíjense, ¿no? De People Information Gathering, y fíjense que están por cada una de las columnas de las técnicas, tenemos las subtácticas y demás, que bueno, fíjense, por ejemplo, Priority Definition Planning tiene 13 técnicas,
la otra tiene 4, 5, bueno, o sea, todas tienen sus diferentes, y son browseables y navegables, ¿no? Como para, esto está muy bien porque de alguna manera a mí me permitiría armar una matriz de trabajo cuando tengo que presentar ante una emulación de una campaña, y dentro de lo que es un engagement de Red Team, y poder realmente plasmar el esfuerzo de las tareas. Después está la matriz ya de ataque, que básicamente también son TTPs, pero en este caso son TTPs que son de técnicas recolectadas que utilizan las campañas de APT. Y fíjense que como parte de las técnicas tenemos como acceso inicial, ejecución, persistencia, escalamiento de privilegios, defensa y evasión, por ejemplo, de cómo evadir un antivirus, acceso a credenciales, discovery, bueno, movimiento lateral, así sigue. Entonces, por cada una de estas técnicas principales tenemos las subcategorías, que son las tácticas, perdón, las técnicas y procedimientos que se desprenden de esas tácticas, digamos, ¿no? Bueno, una breve descripción de un caso, digamos, de cómo se suele dar un ataque en el mundo real. Tenemos una persona que trabaja en Eléctrica del Sur, ¿no? una compañía de energía, que se llama Marquitos. Y Marquitos es ingeniero de soporte. Marquitos es vamos a suponer, ¿no? Esto es un caso, una emulación, pero Marquitos es parte de un grupo de personas que a lo mejor estamos como parte de este engagement de Red Team, haciendo todo lo que es la perfilación de un grupo de personas, en donde podría estar Marquitos. Y bueno, obviamente nosotros ya vamos a estar buscando dentro de la compañía cuál es el rol de Marquitos, que dijimos que se dedicaba a ser ingeniero de soporte. Lo buscamos quizás en LinkedIn, entonces a lo mejor en LinkedIn podemos encontrar determinada información que esa persona a veces publica, en este caso normalmente de su mundo laboral. Entonces podemos, en este caso simulado, podemos ver que Marquitos, además de ser ingeniero de soporte, publica en una red social laboral como LinkedIn que la compañía implementó Remedy como sistema, la nueva versión de Remedy, que está buenísima, ¿no? Acá pones un caño. Entonces sabemos que Marquitos trabaja como soporte, que trabaja en una empresa eléctrica, y que además ahora tenemos un dato más, que utiliza Remedy en su día a día, ¿no? Como herramienta de gestión. Pero además Marquitos tiene otra vida, que como dijimos, está más en el mundo de las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, lo que sea. Y Marquitos, en una de estas redes sociales, publica otro tipo de información que también sirve para perfilar a las personas, que normalmente en una red social, en una red profesional como LinkedIn, quizás las personas no suelen poner gustos personales y demás, pero que en las redes sociales sí. Y fíjense que Marquitos acá pone en un post de una red social que compró el juego GTA 9, ¿no? GTA 9, y que le llegan 4 días. Entonces ya tenemos otro dato como input que nos sirve dentro de la perfilación. Tenemos otros datos, obviamente, no solamente sus correos personales y demás, sino también que tenemos la dirección de correo corporativa de Eléctrica del Sur, de Marquitos. Entonces, ya con todos estos datos, vamos haciéndolo como muy alto nivel, lo que podemos hacer es generar lo que llama el pretexto para atacar a Marquitos, que es lo que se suele hacer realmente, ¿no? Sobre ciertos grupos de personas que sean target y objetivos de la organización. Entonces, aprovechando esa ventana, sabemos que en 4 días le lleva un juego, le mandamos a Marquito un correo, en donde básicamente le decimos: Marquitos, ¿todavía estás interesado en adquirir el GTA 9? Si es así, por favor hace un clic acá y completa la orden. Entonces, como pretexto. Entonces lo que va a tener pasando es que Marquitos probablemente haga un clic en el botón de completar la orden, y una vez que hace un clic en ese botón, automáticamente se va a descargar la carga o payload que nosotros hayamos hecho, que hay diferentes formas de hacerlo, no importa ahora, para que Marquitos, una vez que se le descarga el payload o la carga, automáticamente se conecte a nuestro Command and Control. ¿Okay? Y a partir de ahí, a través del Command and Control, que nosotros lo tenemos por fuera, en una estructura de Internet propia nuestra, nosotros podemos tomar acciones sobre la máquina de Marquitos.
Así es como funciona básicamente, ¿no? Por último, es importante mencionar que cuando hacemos los engagement o campañas de Red Team, normalmente tenemos que tener infraestructura, digamos, montada en la nube, digamos, infraestructura de red, porque la realidad es que no, a diferencia de un pentest más tradicional, donde puede ser desde un único VPS o de la máquina de la persona que se dedica a hacer pentest, la realidad es que un servicio de Red Team gestionado tiene que tener constantemente diferentes tipos de infraestructura. Y fíjense, ¿no? Normalmente, por ejemplo, bueno, obviamente la red interna de la compañía, que además va a tener firewall y demás, y del otro lado va a estar la infraestructura del equipo de Red Team, donde supongamos que queremos hacer una campaña de phishing o spear phishing personalizada, vamos a tener, además de lo que es el Command and Control, el servidor de Command and Control, el servidor donde se guardan los payloads para los phishing y demás, normalmente vamos a tener redirectores que pueden ser load balancer, vamos a tener SMTPs que son para la parte de envío de correos, que normalmente tienen que ser SMTPs con determinada buena reputación para que no sean filtrados por los mecanismos de defensa de la compañía, ¿no? ¿Y por qué ponemos del lado de la máquina de la red interna el tema del canal HTTP o HTTPS? Y porque es lo que decíamos antes, normalmente cuando atacamos a una persona o una organización y tomamos control de su máquina, ya sabemos que por default vamos a tener navegación. Hoy es raro encontrar en una compañía que una persona no tenga salida a internet. Y normalmente los mecanismos de salida a internet clásicos que esta persona o que la máquina de esta persona va a tener siempre son DNS, HTTP y demás, que son como los canales que normalmente los firewall de las compañías, incluso a nivel de perímetro, tienen habilitado, ¿no? Este es otro escenario de infraestructura de Red Team, pero básicamente buscan siempre lo mismo, ¿no? O sea, siempre voy a tener una primera infraestructura on-premise o en cloud, que es la que voy a tratar de tener oculta, donde voy a tener los command and control, interactivos, los que son a largo plazo, a medio plazo. Esto lo que hace referencia es que, porque podría pasar que cuando estoy en medio de un engagement, de una campaña, me logren detectar, igual si la empresa tiene un servicio de monitoreo maduro, un SOC y demás, podría pasar en algún punto que me detecten el command and control y me lo corten, pero yo ya voy a tener preparado otros command and control que se suelen llamar de corto y largo plazo, y en el caso del interactivo, lo que hago es, obviamente, volver a generar otro command and control. Y por eso, dentro de las técnicas que se suelen llamar domain fronting, normalmente cuando hacemos campañas de este tipo, no estamos trabajando con un único dominio. Normalmente ya tenemos una serie de dominios preparados, reales, con buena reputación, con certificados digitales asociados y demás. Igual que lo del SMTP como relay, que también tengan buena reputación. Entonces, si de última me banean un dominio, automáticamente salgo jugando con otro dominio. Digamos, ¿no? No es que se me quemó toda la campaña y tengo que arrancar todo de cero. Normalmente cuando hago este tipo de trabajos, como Red Teamer, ya tengo toda una infraestructura preparada para salir jugando con diferentes puntas. Bueno, vamos a ir terminando. Como framework de Command and Control, hay una gran cantidad, hay muchos que son comerciales y bastante costosos, como Cobalt Strike, Red Team Toolkit, Cinte, Voodoo, y obviamente están los open source, como Covenant, Empire, Caldera, eBombshell, Metasploit mismo, a través de Meterpreter y demás, puede ser utilizado como un Command and Control, Posh Command and Control, bueno, la lista sigue y sigue y sigue. ¿Cómo seleccionar a veces un framework de Command and Control, que es lo que más se está utilizando hoy dentro del mundo de Red Team? Bueno, depende de un montón de factores. Bueno, obviamente el presupuesto, si vos voy a usar un comercial o un open source, el tipo de uso que le voy a dar, los tipos de clientes donde se va a operar. No es lo mismo un Command and Control que solamente tiene clientes para Windows que otro que tiene para Windows y Linux, o inclusive otro que tenga clientes para Windows, Linux y Mac. Todo depende del contexto del escenario y las cuestiones que quiero tener en cuenta. Una excelente fuente de conocimiento, si alguno no la conoce, hay un proyecto que se llama Command and Control Matrix Project, ¿no? Ahí les pasamos el link, donde, nada, tiene como matrices que se van documentando de todos los diferentes Command and Control que existen, con todas sus características, y nada, mirando las características y demás, podemos ya saber desde en qué lenguaje están programadas, bueno, un montón de cuestiones, y podemos elegir
nos va acotando la lista a medida que vamos cargando ciertas cuestiones, y nos va diciendo cuáles son los frameworks de Command and Control que más nos conviene utilizar como Red Teamers para un determinado escenario y para ciertas cuestiones que uno quiera realizar. Como conclusiones, ya terminando rápido, porque estamos muy corto de tiempo, es que tiene puntos en común con otros ejercicios, lo que es un servicio de Red Team gestionado, sobre todo en relación al mundo del pentesting, pero como vimos, tienen ciertas diferencias que también son claves, digamos, ¿no? El enfoque es diferente, utilizan técnicas y herramientas comunes, ¿no? Muchas veces, pero también muchas veces el Red Team trabaja con herramientas que pueden ser más específicas que las de un pentest, más allá de las técnicas en común que muchas veces se tocan, sobre todo porque justamente un equipo de Red Team necesita trabajar al igual que un APT de una manera sigilosa y pasando por abajo del radar. Y obviamente el mindset que out of the box tiene que tener un equipo de Red Team es mucho más amplio o mucho más rico, justamente por lo amplio del servicio, que lo que es simplemente hacer un penetration test. Como recursos, les dejamos estos que nos parecieron de lo mejorcito, que son el libro Red Team Development Operations, A Practical Guide, de Joe Bess, otro que se llama Professional Red Team, después está The Hacker Playbook 3, y por último, Red Team Tactics, digamos que es uno de los libros de Red Team, en este caso de lo técnico, mejor cubiertos. Otros recursos que estuvimos viendo, la matriz de ataque de Mitre, la Command and Control Matrix, y otros links también que les dejamos que es de una wiki de cómo armar infraestructura de Red Team para diferentes tipos de campañas. Bueno, les quiero agradecer enormemente por haber estado en esta charla, por haberme tenido paciencia. Estamos un poquito pasados de tiempo, pero creemos que en esta charla hemos podido echar un poquito de luz sobre lo que realmente es un servicio de Red Team gestionado y cómo es su contrapartida en relación a los servicios de Penetration Test. Esperemos porque la verdad es que hay mucha gente que no lo entiende 100% del todo. Esperemos que la charla les haya gustado, que la hayan disfrutado tanto como yo dándoselas. Y bueno, nos vemos en otra actividad de la Red Team Space de la ECO. Desde ya muchas gracias a todos. Que terminen bien el día.